Moro. Tiene la palabra el fiscal general. Muy bien. Vamos a ver, les voy a explicar por qué en mi introducción, en mi primera intervención en este día de hoy, me limité a esbozar lo que son las funciones de la Fiscalía General del Estado y cómo funciona. Por una razón. Porque he tenido en estos días la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que se daban acerca de cómo funciona la Fiscalía, de cosas que se han hecho y se han dejado de hacer, que como ustedes habrán comprobado fácilmente a raíz de mis palabras y de mis explicaciones anteriores, no se ajustan en absoluto ni a la realidad, ni a lo dispuesto a las leyes, ni a la normalidad del funcionamiento de la Fiscalía. Por eso he considerado oportuno y conveniente, primero, poner de relieve, yo sé que ustedes ya lo saben y discúlpenme si he sido algo tedioso, pero también de cara a la opinión pública, lo que es la Fiscalía como institución, los contrapesos que dentro de ella hay, las posibilidades que ofrece, tanto en orden al principio de jerarquía como al principio también de imparcialidad, y en función de él y de legalidad, los fiscales pueden reaccionar frente a órdenes que reciben que pueden considerar inadecuadas. Por otro lado, se ha dicho también, el objeto de mi comparecencia, yo no se lo voy a leer porque no quiero tampoco que perdamos mucho tiempo porque bastantes cosas tengo que responder, pero el objeto de mi comparecencia no era responder a casos concretos. Y además yo creo que es lógico que no fuera así, porque como también les he dicho, creo que el uso parlamentario es que el fiscal general del Estado comparezca para informar, lo he dicho también, para colaborar activamente y fielmente con esta Cámara, pero no para ser controlado respecto de actuaciones concretas. En todo caso, será el Gobierno el controlado. Creo que el Ministerio Fiscal, precisamente por esa autonomía de que tanto hablamos, lo he dicho en mis palabras anteriormente, también debe ser autónomo de cualquier poder y deberse solamente al principio de legalidad, a las leyes que precisamente por eso ustedes confeccionan aquí. Por eso mi primera intervención ha sido poner de relieve, digamos, el escenario en el cual se han producido todas estas noticias de última hora. Pero no pensaba ni mucho menos rehuir la explicación y la respuesta, y lo voy a hacer, espero que cumplidamente, si he tomado las notas suficientes, señora diputada, cumplidamente a cada una de las cuestiones que ustedes han planteado, pero además por una razón, porque tengo enorme interés en hacerlo. Perdónenme que cuando les estaba a ustedes escuchando, y esto no lo tenía preparado, les aseguro que ha sido espontáneo, oyéndoles hablar, me acordaba de una antigua anécdota que se contaba en la Audiencia Provincial de Madrid, cuando hace ya 30 años yo tomé posesión de mi cargo allí, que era la siguiente. Cuentan, que antiguamente, en un caso, por supuesto, antes de la Constitución del 78, con toda seguridad, un abogado veterano y mayor, acudió a la sala de vistas antes de celebrarse el juicio y examinó las actuaciones y vio que el ponente del asunto, antes de empezar el juicio, había introducido una nota diciendo condenado como el fiscal. Este abogado, veterano, como digo, asistió a toda la sesión de juicio, asistió a la práctica de las pruebas y cuando tuvo que comenzar su informe dijo, por si todavía llego a tiempo. Esa es la sensación que yo he sentido aquí. Por si todavía llego a tiempo, le voy a intentar explicar las razones por las cuales yo he tomado decisiones y todo lo que ha discurrido y transcurrido en la Fiscalía. Y les pido, por favor, y esto sí que se lo hago en tono de la súplica más humilde, que atiendan ustedes a las razones que le voy a dar con sentido de la equidad, con sentido de la justicia, valorando realmente lo que digo, valorando lo que son datos objetivos que les voy a dar a partir de este momento. Creo que eso es una enorme responsabilidad y permítanme de nuevo que se lo diga, que les incumbe, porque estamos hablando de una institución básica para el Estado de Derecho, que por un lado ni se merece ciertas informaciones y cierto trato público que se le da pretendiendo arrastrarla, ni tampoco el que estas manifestaciones prevalezcan y estas informaciones va a redundar en ningún servicio ni al Estado de Derecho ni a los ciudadanos, sino más bien todo lo contrario. Se va a perder el crédito en una institución, se va a perder de una manera absolutamente no merecida ese prestigio y ese crédito y, hombre, pues yo creo que estamos todos aquí para construir un Estado decente y digno para todos los ciudadanos. Y paso a explicarles, y señora diputada, no tomé antes nota puntual de las preguntas porque muchas se engloban, muchas se repetían. Creo que voy a responder a todo, espero poder responder a todo, a lo sustancial al menos, sin entrar ya en los argumentos concretos.
Vamos con el primer asunto. Y por cierto también, el señor Campo hizo una referencia interesante. Dijo, yo creo que hay cierta vinculación entre toda esta situación de informaciones y los nombramientos. Sin lugar a dudas, don Juan Carlos, sin lugar a dudas. Yo también llegué a esa conclusión. El hecho de tener que producirse 35 nombramientos en la Fiscalía de jefaturas simultáneamente ha provocado una situación de inquietud por algunos, una situación de nervios, una situación que ha hecho que salieran a flote temas que, como vamos a ver ahora, en absoluto responden a esa información que se ha facilitado, que es lo que ha originado e iniciado toda esta situación. De ahí surge la preocupación de ustedes, absolutamente legítima, porque la preocupación trasciende a la ciudadanía y hoy nos vemos aquí por ese motivo. Yo creo también que buscando una explicación algo tan absolutamente fuera de la realidad como les voy a explicar, yo creo que la causa está ahí, porque si no nos podríamos preguntar, bueno, ¿y esto que usted nos explica, a qué se ha debido entonces? Primer asunto, el tema de la investigación de los hechos referidos al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Encaja absolutamente la actuación de la Fiscalía y la mía personal en lo que les he explicado y les he contado de cómo se tramitan estas cosas siempre en la Fiscalía. Se pone en conocimiento del fiscal general del Estado por la señora teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción en funciones de jefatura, porque estaba vacante esa plaza, que, por cierto, he de decir desde este momento que, como comprobarán ustedes con lo que les voy a contar, ha actuado impecablemente, con una gran profesionalidad, pone en conocimiento de la Fiscalía General que hay un asunto en Murcia en el cual el juez de instrucción central ha solicitado que la Fiscalía informe respecto de la procedencia o no de elevar. No se trata de imputar, que también se ha dicho, no imputar, de elevar una exposición razonada al tribunal que sería competente en su caso para imputar o no. Y abro un paréntesis, también he tenido que leer que se había impedido que las fiscales investigasen el asunto. Pero ¿cómo se va a impedir si estaba ya concluida toda la investigación? Si lo que estamos es precisamente en la fase en la que el juez tiene que pronunciarse si a la vista de todo lo investigado tiene que elevar o no esa exposición razonada. Bueno, pues hasta eso se ha dicho, ¿verdad?, que yo había impedido que las fiscales investigasen. El caso es que se comunica a la Fiscalía General, como digo, ya les he leído a ustedes también los preceptos, porque está obligada. La jefa está obligada a comunicar a la Fiscalía General, al tratarse de una de las personas, las dos aforadas, una nacional y otra autonómica, está obligada a comunicarlo y no lo comunica. Yo recibo esa comunicación y doy traslado, como disponen las normas que antes les he leído, que por eso les he hecho estas explicaciones, doy traslado a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que es el equipo técnico, el Estado Mayor de la Fiscalía, que analiza y estudia estas cosas siempre, en todos los casos, mucho antes de llegar yo a mis responsabilidades en la Fiscalía, siempre lo estudia la Secretaría Técnica. ¿Ustedes creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien, si yo quisiera, iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas, numeroso, con un teniente fiscal y un fiscal jefe acreditados totalmente, para que me llevasen la contraria y quedar yo más desairado? ¿Ustedes creen realmente que yo tenía esa intención de obedecer normas de alguien o instrucciones? Bueno, se pasa a la Secretaría Técnica. Y la Secretaría Técnica emite un informe en el cual considera que no hay causa para abrir o para informar favorablemente a ese escrito del juez de exposición razonada. Las señoras fiscales de la Fiscalía Anticorrupción sostenían que sí, de acuerdo. La Fiscalía General, su deber es revisar si eso es correcto. Ellas no tienen el don de la infalibilidad, como tampoco lo tiene la Secretaría Técnica ni lo tiene el Fiscal General del Estado. Pero aquí, por eso les he explicado lo que es el principio de jerarquía, aquí quien tiene que decidir es quien tiene que decidir. Pero no contentos con esto, también les he recordado que desde el año 2007 se estableció que todos los asuntos en los cuales hubiera un aforado lo vieran también los fiscales de sala del Supremo, porque son los que al final, y sobre todo si hay un aforado nacional, van a llevar el asunto. No solamente paso a informe de la Secretaría Técnica, sino que ese informe de la Secretaría Técnica, que por cierto también se ha dicho de unas líneas, no, es de varias hojas, ese informe pasa a los 4 fiscales jefes de la Sala de lo Penal. De nuevo, si no era para mí bastante tener ya un criterio de la Secretaría Técnica, que se supone que coincidiría con instrucciones recibidas, quiero todavía jugar más en el alambre. Y voy y pido opinión a los 4 fiscales jefes de lo penal de la Sala Segunda.
de cuyo prestigio hay aquí gente que les conoce, vamos, creo que no se puede dudar, de cuya sensibilidad ideológica y de planteamientos ante la vida es absolutamente plural. Y no entro en más detalles, pero ustedes, algunos les conocen y saben que hay, entre esos 4 fiscales, todos igualados por un prestigio extraordinario y por una calidad técnica excepcional, y cada uno con diferentes maneras de pensar. Bueno, pues los 4 coinciden en que no hay motivo para elevar esa exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia. ¿Yo qué tenía que hacer? ¿Tenía que dar la razón a las 2 compañeras fiscales del caso o a estos informes que me facilitan? Además, coincidiendo yo cuando lo vi desde el punto de vista técnico absolutamente con los 4 fiscales de sala y con la Secretaría Técnica. Si quieren, yo creo que no es cuestión de entrar en el fondo de si hay delito o no, etcétera, entre otras cosas porque el procedimiento está abierto y no podría, pero yo coincidía también con esa opinión. Bueno, pues llegamos a ese punto y les damos las instrucciones correspondientes. Y aquí entra en juego otra cuestión interesante que les cuento para que se sepa de verdad lo que ha pasado, no lo que se ha contado, de verdad lo que ha pasado, y con testigos y con las personas que han intervenido en todo este procedimiento. Se les da esta instrucción, amparado en lo que les he leído, en el sistema de funcionamiento de la Fiscalía, a las 2 fiscales del caso, y ellas dicen que no comparten esa opinión. Perfecto, perfecto. Se les plantea expresamente, se les dice: queréis hacer uso del artículo 27 del Estatuto, que, como les he leído antes, para que todo el mundo conozca cómo funciona esto, dice que cuando un fiscal discrepa de su superior puede hacer 2 cosas. O 3, acatarlo directamente, firmar el escrito, manifestar que no está de acuerdo, o manifestar que no está de acuerdo y que el fiscal, en este caso el fiscal general, dé explicaciones públicas en una junta de fiscales de por qué ha tomado esa decisión. Y eso hubiera sido lo correcto. Esta institución tiene mecanismos para que el principio de jerarquía, por eso me parecía muy interesante el planteamiento que se hacía en la convocatoria por parte del Partido Ciudadano, porque era eso, explicar cómo se combinan en una institución, por un lado, respeto a la legalidad y a la imparcialidad, y por otro lado, principio de jerarquía y de unidad de actuación. Pues con estos mecanismos sensibles que vienen de hace mucho tiempo, de una evolución larga en la cual se ha ido decantando esta situación, y que no permiten al fiscal jefe cometer arbitrariedades, bueno, salvo que sea un suicida y quiera, en fin, acabar muy mal sus días. Esto es lo que ocurrió en el tema de Murcia. Las fiscales dijeron que ellas no firmaban el escrito y por eso asume la firma su jefa, que es a través de la cual se les dan a los fiscales estas instrucciones. Dice, pues yo lo firmo porque soy la responsable de esta fiscalía y entiendo que tenemos que obedecer lo que dice el fiscal general. Ese es el tema. Eso es lo que ha pasado en el asunto de Murcia. Y ustedes valorarán en lo que es el principio de todo esto, ¿verdad? Ven ahí ustedes el más remoto atisbo, decía el señor Campo también, que iba a hablar de indicios. Yo les ofrezco pruebas directas, materiales, de que yo creo que es bastante inconsecuente llegar a la conclusión de que yo he actuado obedeciendo o siguiendo o con cualquier tipo de seguidismo respecto a nadie. Este asunto, y permítanme que ya lo combine con lo demás que se ha dicho al respecto de los problemas que ha podido haber en Murcia. Posteriormente se dice que en unas conversaciones habidas entre el señor ministro de Justicia y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, se comunicaron, se le participó a este señor cuál había sido el resultado de que les he contado, de las opiniones de los fiscales, y yo no sé de ahí qué se quiere extraer respecto de mi persona de la Fiscalía, porque yo creo que la autonomía o no está en la decisión que tomé, no en que luego haya estas filtraciones, estos comentarios. Pero sí les quiero matizar una cosa. Lógicamente, no soy el que tiene que contestar. Esto les contestará a ustedes, señor ministro, si quiere, señor presidente, pero sí que les puedo decir una cosa, y es que yo tengo aquí, porque me ha sacado mi equipo, la cronología de los hechos, y resulta que se le había visto al señor ministro de Justicia y al señor presidente charlando a solas, un periodista de La Verdad de Murcia, no se sabe lo que hablaron. Eso fue el 12 de febrero. El 13 de febrero resulta que, como sale el auto del juez central de instrucción elevando la exposición razonada, hace unas declaraciones este señor, el presidente de Murcia, convoca una rueda de prensa, dice que no dimite, que esto es algo, el no dimitir, que sus colaboradores más próximos ya sabían, y afirma convincente, no se puede condenar lo que no se puede probar, y no hace ninguna referencia a ningún informe de la Fiscalía, ninguna referencia.
Bueno, pues usted verá, si había hablado con el ministro y lo sabía, aquí no hace referencia. ¿Y cuándo hace referencia? Después de que ya se haga pública la nota de la Fiscalía, que exactamente se hace pública a las 4:14 de esa tarde del 13 de febrero, entonces la Fiscalía Anticorrupción emite una nota de prensa en la que expresa su opinión contraria a que se investigue a Pedro Antonio Sánchez. Es después, en la mañana siguiente, cuando este señor, en un programa de la COPE, Herrera en COPE, dice, por primera vez, hasta 4 fiscales jefes de las 4 salas de lo penal del Supremo dicen, acreditan, opinan que efectivamente no se firmó nada. Todos ellos consideran que no se debe investigar. Pero lo dice después de que la nota había sido emitida la tarde antes. En cualquier caso, ¿cómo este señor llegase a ese conocimiento? Que yo creo que es por esa propia nota. Miren ustedes, saben, y se ha dicho también por alguno, las filtraciones, aquí intervienen bastantes personas, otras las ven. Yo, sinceramente, ¿qué quieren que haga? Uno de los temas que yo tengo compromiso y compromiso personal es intentar controlar y evitar las filtraciones. En todos los casos, especialmente en los procedimientos secretos. Hablábamos antes de comenzar la sesión, un grupo, en las posibilidades incluso que las nuevas tecnologías ofrecen para el seguir, rastrear y seguir los documentos para intentar localizar quién hace este tipo de filtraciones. Pero lo que quiero dejar claro es que este incidente, esta cuestión de si se dijo o no se dijo, fue antes o fue después, nada tiene que ver con mi decisión y nada tiene que ver con la autonomía de mi conducta profesional, en este caso mis responsabilidades públicas. Vamos al otro asunto, aún más sorprendente para mí. Este sí que les digo a ustedes que cómo se ha podido dar pábulo a una información semejante. El tema de La Rioja. Se ha mencionado aquí, pero permítanme que les lea la nota de prensa que dio el fiscal superior de La Rioja el mismo día que apareció en la prensa nacional que había recibido instrucciones mías para archivarlas. Así como en el otro caso, les digo que efectivamente la instrucción la di yo y asumo la responsabilidad y les digo cuál fue el procedimiento seguido, aquí ya les anticipo que yo no di absolutamente ninguna orden en ningún sentido. Y les voy a decir en qué términos está, digo yo, acreditado esto. Dice la nota del fiscal superior de La Rioja, que por desgracia solamente tuvo repercusión en la prensa local, pero que ahí la pueden ustedes leer. En relación a la noticia aparecida en un medio de comunicación, la Fiscalía Superior de La Rioja informa lo siguiente. En esta Fiscalía Superior no se ha recibido en ningún momento ni en forma alguna ni orden ni indicación ni por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución sobre las diligencias previas, etcétera, etcétera, referentes a la investigación. Antes bien, frente al auto de incoación del procedimiento 918/116, el Ministerio Fiscal se mostró partidario de su investigación, adhiriéndose únicamente de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa en el sentido de no observar infracción alguna ni en los concejales de la corporación ni en la COTUR, solicitando expresamente la desestimación del resto de los motivos del recurso de las defensas. Las diligencias previas siguen su curso procesal. Y efectivamente, yo digo, bueno, voy a asegurarme, no va a ser que alguien imprudentemente o incorrectamente ha dado alguna orden desde la Fiscalía General o me ha atribuido a mí alguna orden y pido informes al señor fiscal. Él me hace un análisis interesante del tema de la evolución de ese procedimiento al cual lógicamente no puedo aludir por lo que antes les decía. A eso me refería de que no puede entrar en los casos concretos que son objeto de investigación, entre otras cosas para no perjudicar la investigación y las sanciones que procedan. Pero sí que puedo leerles el final, porque dice, en consecuencia, esto lo dice el fiscal superior de La Rioja. El fiscal nunca, y lo pone en negrilla, ha pedido el archivo de la investigación del chalet del vicepresidente del Senado. Antes bien, se ha opuesto a su sobreseimiento y va a adherirse, salvo superior criterio, porque esto es lo que dicen los fiscales, porque hay principio de jerarquía, al recurso del Ayuntamiento en el sentido de proseguir la investigación de todos aquellos propietarios beneficiados por la formulación del plan municipal. Y, por supuesto, jamás hemos recibido en esta Fiscalía Superior ni indicación, ni orden, ni presión alguna, actuando siempre con sujeción estricta a la legalidad y plena imparcialidad. Esto es lo que hay. Pero es que es tan fácil como ir allí y ver que el procedimiento está abierto y ver los escritos del fiscal apoyándolo. Entiendan ustedes mi estupefacción, mi indignación, mi rabia, porque se estén diciendo cosas de una institución tan seria como el Ministerio Fiscal, pues eso, dando pábulo, mezclándolo unas cosas con otras, etcétera, etcétera.
Estos dos son estos casos concretos. Incluso en algún medio, y aprovecho para decirlo, y de esto no me hablaron, creo, ustedes, se hablaba de que también había unas actuaciones en Toledo, en las cuales, pues ya digo, ya se habla de todo, en las cuales yo había dado instrucciones para archivar un asunto que al parecer afectaba a la señora Cospedal. Pero si es que ese asunto no se refiere a la señora Cospedal. He pedido información, también sorprendido, no se refiere a la señora Cospedal. Y el fiscal jefe de Toledo les puede decir a ustedes, y lo dice en su escrito, por qué él, sin recibir ninguna orden mía, porque ni siquiera me lo comunicó, y él se lo puede decir, él decidió y entendió que allí el procedimiento no debía proseguir. Insisto, y además es un procedimiento en el cual no está incursa la señora Cospedal, pues se llama así, pero no está incursa. Es un tema de unas basuras, no sé qué, unas cosas que creo que han tenido también trascendencia pública y ustedes puedan conocer por la prensa. Estos son los asuntos, como les digo, sobre los que se monta que yo estoy obedeciendo las instrucciones del ministro de Justicia o del Gobierno o del partido de Gobierno o no sé de quién. Otra cosa importante también es el tema de las amenazas a los fiscales. Vamos a ver. En la Fiscalía, no ya yo, porque al parecer estas amenazas, según se dice, vienen produciéndose desde hace tiempo. La entrada en un domicilio particular de un fiscal es antiguo, pero también he preguntado y consultado. No se ha enviado a la Fiscalía ningún tipo de denuncia ni de comunicación. Lo habrán comunicado a la policía, como se hace normalmente. Porque el fiscal lo comunica a sus superiores cuando entiende que hay una presión indebida por parte de una autoridad y entonces pide el amparo del Consejo Fiscal concretamente. Pero en este caso se supone, entiendo yo, que no ha entendido que fuera así. En un primer momento yo creo que se malinterpretó lo que manifestó el fiscal superior de Murcia, porque como habló de presiones, rápidamente se tendió a pensar que las presiones las daba la Fiscalía o el Gobierno o no sé quién. Luego él mismo, ustedes habrán leído en la prensa, que al día siguiente aclaró él mismo que las presiones las sentía por el contenido de ciertos editoriales y noticias que aparecían en la prensa. Yo les puedo decir que la actuación de los fiscales en anticorrupción y en restantes materias es una actuación arriesgada, dura, porque están persiguiendo a delincuentes en algún caso muy graves y muy peligrosos. Que los fiscales actúan con un sentido del servicio público excepcional y con una firmeza en sus criterios que no hace que vayan comentando, pues se me ha dicho, se me deja decir, ha salido en el periódico esto o aquello. Y, sin embargo, hay dos fiscales en este momento en este país, cuyos nombres y datos no voy a dar, obviamente, porque hay que protegerles y no extender esta noticia. Hay dos fiscales que sí que están realmente amenazados en este país. Dos fiscales que investigan asuntos de corrupción. Dos fiscales que, fíjense, si comparamos casos, si es importante el caso, en uno de ellos se ha quemado un vehículo confundiéndole con el suyo a un vecino. Son fiscales que están soportando estas presiones y que lo han comunicado a la Fiscalía General. Y lo primero que hice yo, lo primero no, al segundo día de tomar posesión, y ellos mismos me lo pueden atestiguar, les llamé a los dos personalmente para manifestarles el apoyo de la Fiscalía, para decirles que la institución estaba con ellos y lo agradecieron, como es lógico, muchísimo. Los dos. Y además, estos dos fiscales amenazados están, uno amenazado por una mafia de narcotraficantes. Persigue corrupción como persigue delito organizado. Y el otro amenazado por una mafia, supuestamente, de una mafia de una policía local de una determinada capital de este país. Es decir, por delito organizado, no tanto por hechos cometidos por responsables públicos. Y eso es lo que hay, y esas son las amenazas. Y si se quiere o se considera que alguien está presionado por su superior, se acude al Consejo Fiscal para ver si le dispensa el amparo correspondiente o no. Por lo tanto, me preguntan ustedes amenazas. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Pues proteger todo lo que pueda a todos los fiscales si tienen conocimiento de las amenazas y se le participan y les protegeremos. Claro que sí, porque es un trabajo duro y arriesgado. Principalmente en este tipo de investigaciones, el delito organizado. Las mafias de narcotráfico, de prostitución, esos son los peligrosos fundamentalmente. Pero si hay denuncia de que cualquier partido político, pues lógicamente se examinará y lo veríamos cumplidamente. Esto, por lo tanto, en cuanto a lo que son estos asuntos. Y sí quería yo decirles a ustedes una cosa que se lo dije ya en mi comparecencia, anterior, y es que yo, mientras que sea fiscal general del Estado, no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español,
sea político, no sea político, sea hombre, mujer, mayor o pequeño, se le acuse, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo no veo que hay fundamento para ello. Y eso lo voy a hacer a rajatabla y me da igual lo que se pueda pensar de implicaciones políticas, sea por este partido, sea por este otro. Eso lo voy a hacer, porque eso creo que es el compromiso mayor que yo tengo con la ciudadanía, con la ley, a la que he respetado e intentado cumplir y hacer cumplir siempre, desde hace 40 años ya. Bien, respecto de los casos en los cuales yo obedezco y ya practico seguidismo del Gobierno. Respecto de los nombramientos, bueno, se han dado datos. Yo tengo aquí los datos oficiales y efectivamente se dice la gran purga. La gran purga se ha dicho, de 35 fiscales, 5 he cambiado, no he cesado, he cambiado por no renovación. No he renovado y ahora les explicaré razones. El resto, los otros dos, mejor dicho, ha habido que nombrar porque estaba vacante y el resto pues son fiscales que se han nombrado sin tener que cesar a nadie, ¿verdad? Y los datos son, yo creo que coinciden con los de usted, pero por si acaso los digo. De las 11 plazas de fiscal de sala, yo he propuesto al Gobierno, para que se mantengan en sus puestos uno y otro para que se nombre, 4 fiscales miembros de la UPF. 4 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 3 fiscales miembros de la Asociación de Fiscales, de la APF. Un 36, un 27%. Eso lo he propuesto yo. Entre los 11 fiscales de Sala del Supremo, de los cuales solamente 2 he renovado, ahora me referiré a ello por qué, de esos 11. Entre estos 11 también es un dato curioso porque alguien me preguntaba sobre las mujeres. Les aseguro que como yo he creído siempre, y con la edad cada vez más, en la extraordinaria capacidad de las mujeres para desempeñar cualquier cargo, eso se lo aseguro, yo no me fijo si es mujer o hombre. Lo que pasa es que al final, miren qué casualidad, resulta que las mujeres salen muy beneficiadas, sin hacer yo la más mínima intención de beneficiar a ninguna mujer por el hecho de serlo. Y sin embargo, pues mire, yo manejo criterios y en esos criterios resulta que salen beneficiadas. Había 9 mujeres peticionarias y 24 hombres. Los propuestos, 3 mujeres y 8 hombres. En los 2 casos, una tercera parte. Pero es que en los fiscales superiores había habido 2 mujeres y 12 hombres y he propuesto a 2 mujeres y 3 hombres. También el dato, por si alguno quiere o le interesa, y ya digo, es coincidencia solamente porque estas señoras tienen mucha más capacidad, a mi juicio, y mucho más méritos que los otros aspirantes que eran hombres. En las fiscalías superiores, respecto del carácter ideológico que se atribuye a mis nombramientos o a mis propuestas de nombramiento, se han propuesto 3 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 2 fiscales miembros de la asociación profesional, ahí en los fiscales superiores. Ahí sí que el dato es 60% de ninguna asociación, 40% de la Asociación de Fiscales. También les recuerdo, como se ha dicho, ¿verdad?, que en la carrera fiscal, de los casi 3.000 miembros de la carrera fiscal, asociados hay como unos 600, no llega, 500, 600. El grupo más numeroso, con creces, es los no afiliados. En las tenencias de fiscalía, es decir, en el segundo nivel también que he tenido que proceder a nombramientos, de las 6 plazas de teniente de fiscalías han sido propuestos un fiscal miembro de la UPF, un fiscal no adscrito a ninguna asociación y 4 fiscales miembros de la APF. Aquí también los peticionarios han sido 2 mujeres y 12 hombres y se ha propuesto a 1 mujer y a 5 hombres. Y en las fiscalías provinciales, el último grado de que he tenido que estudiar, que analizar y que producir nombramientos, de las 9 plazas de jefaturas provinciales han sido propuestos 3 fiscales miembros de la UPF, 3 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 3 fiscales miembros de la APF. Por cierto, uno de los fiscales jefes provinciales, se hablaba de Salamanca, un excelente profesional en competencia con otros 3 o 4 magníficos también candidatos, uno de los miembros más destacados y distinguidos de la UPF, de la Unión Progresista de Fiscales. Le he propuesto yo. Él no ostentaba esa jefatura, ha competido y le he propuesto yo. Bueno, pues este es el panorama de mi versión totalmente ideologizada de lo que tiene que ser la Fiscalía, etcétera. Respecto de los no renovaciones, miren, en la Fiscalía se ha dicho y se dijo, desde la comparecencia que tuvo mi antecesor, el señor Cándido Conde Pumpido, precisamente a propósito de ciertos nombramientos que hice en el año 2005 y compareció aquí, él ya decía, y lo sigo diciendo y lo digo yo también, y a ver si somos capaces de hacerlo, el generar unos baremos con la mayor objetividad posible para que se puedan poner en práctica esto que antes también me lo solicitaba el señor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que
que tiene mucha razón en este punto, de que sería bueno que hubiera informes individualizados. Ahora mismo la inspección hace informe de idoneidad, pero estos más detallados, con más valoración, claro, lo que no puede hacerse si no hay unos baremos previos. Y eso es cierto que estamos a la espera, entre otras cosas, del Estatuto del Ministerio Fiscal, porque sería muy bueno que esto se recogiera en la norma legal, para no darlo al fiscal general de turno que los establezca. Yo me he permitido, en esto de los nombramientos, en la motivación que, como saben, tengo que hacer de cada nombramiento y que, llegado el caso, si es impugnada, será revisada por la jurisdicción y será el Tribunal Supremo y su Sala Tercera el que al final dirá si la fundamentación de mis nombramientos, de mis propuestas de nombramiento es correcta o no, pues he querido hacer el esfuerzo de establecer unos criterios, unos elementos, y lo digo públicamente y lo introduzco en esta propuesta de nombramientos que va unida al acta del Consejo Fiscal donde se produjeron. Digo, en la decisión acerca de la propuesta al Gobierno de la Nación de determinados cargos de jefatura del Ministerio Fiscal, se han contemplado por el Fiscal General del Estado como elementos orientativos para la misma, sin otorgar carácter determinante a ninguno de ellos y siempre sometidos al carácter de confianza en la definitiva designación de los propuestos, los siguientes criterios. El número de mandatos cumplidos por los aspirantes, en el caso de su pretensión de ser renovados en el desempeño del cargo, teniendo en cuenta que, según el espíritu que en su día inspiró la reforma del Estatuto Fiscal de 2007, la previsión era impedir, mediante la limitación temporal y la revisión de los nombramientos iniciales, una indeseable perpetuación en el desempeño de tales funciones de jefatura, en especial en aquellos puestos en los que esa permanencia pueda llegar a suponer un perjuicio para el correcto desempeño de las funciones que el cargo en concreto conlleva, atendida la especial implicación que el mismo supone. Segundo, la existencia en esos mismos supuestos de renovaciones de miembros que ya ocupan el cargo de jefatura de una alternativa merecedora de consideración de forma relevante en orden a la continuidad de un adecuado servicio. Y con carácter general, tanto para los supuestos de renovación como para los de cobertura de plazas vacantes, también se ha atendido a los criterios siguientes. La necesidad de concitar algún apoyo entre los miembros electos del Consejo Fiscal, de modo que el propio fiscal general autolimita voluntariamente su designación para la propuesta del candidato al hecho de que cuente al menos con el apoyo de alguno de tales vocales electos. Yo podía nombrar, y se han dado casos en la historia de la Fiscalía Española, a quien hubiera querido. Y yo les dije a los señores vocales del Consejo, no nombraré a nadie que no tenga algún apoyo al menos, porque ese apoyo será el que a mí me convenza o no respecto de la idoneidad de ese nombramiento. El número total de apoyos, otro criterio, obtenido por cada candidato de parte de los vocales del Consejo Fiscal y de forma muy relevante cuando ese apoyo sea unánime por parte de los 11 vocales que integran el Consejo. Bastante de los nombramientos es unánime la votación. Los contenidos y la valoración que merezcan los diferentes proyectos propuestos por cada candidato para su eventual ejecución en el caso de ser propuesta su designación, en el caso de las jefaturas, que tienen que presentar un proyecto de cuál va a ser los criterios de su mandato. Los informes elaborados por la Inspección de la Fiscalía General del Estado acerca del desempeño previo de los candidatos en sus respectivos destinos. Por cierto, aquí tengo que decir algo que me decía la señora Moro. Yo, para la no renovación del señor fiscal superior de Murcia, no he tenido en cuenta el informe de la Inspección. El señor fiscal, que forma parte del Consejo, lógicamente informa de todas las situaciones que pueda haber, pero yo me he basado en otros criterios que ahora explicaré para esa no renovación. Yo no, respecto del informe, de que además se corresponde a una época anterior a mi llegada a la Fiscalía, respecto del informe que en las visitas que hace la Inspección hicieron en cuanto al funcionamiento de la Fiscalía en Murcia, yo ahí no me he basado en mi valoración ni en mi fundamentación. También he tenido en cuenta la antigüedad escalafonal de cada aspirante y todo ello teniendo igualmente en cuenta a la postre, como antes se dijo, la decisión que se considere como más adecuada en aras a la idoneidad para el cumplimiento del proyecto global que inspirará la futura actuación en la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio del reconocimiento que en el caso de las renovaciones merecen también los señores fiscales no designados que con tanta dedicación han venido desempeñando hasta hoy los cometidos propios de sus cargos. Con estos criterios me dispongo a decidir en un tema tan complicado como este. Como han visto ustedes, tengo que contar con que yo tenga confianza en los cargos designados, porque yo voy a ser el responsable luego de todo lo que ellos hagan, pero quiero también contar con criterios de mérito y capacidad objetivos hasta donde me sea posible.
Y entonces hay ahí, bueno, hay un nombramiento que es el del señor Moix, que ahí no se trata de renovar a nadie ni de cesar a nadie, que se ha cuestionado aquí también y se ha dicho que no parecía candidato idóneo. Pues oiga, yo sí le considero candidato idóneo. Un señor que ha dirigido, y creo que no se pueden encontrar muchos escándalos respecto a su actuación en la hemeroteca, que ha estado dirigiendo durante años la Fiscalía de Madrid con 300 y pico fiscales. Pues hombre, si alguien me dice que no tiene experiencia y tal, en fin, creo que, bueno, ese es el nombramiento, como digo, respecto de ese cargo, que no había renovación. Dos sí que había que renovar, o sí que he decidido la renovación: la Audiencia Nacional y la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado. En ambos casos, y no lo digo ahora por alabarles, porque van a ver ustedes, en tiempo espero que breve, cómo esto que les estoy diciendo tan es verdad que se va a ver cumplido en la realidad. En ambos casos se trata de dos extraordinarios profesionales. En el caso del señor Zaragoza, pues díganme ustedes, si es uno de los protagonistas que ha conseguido librarnos a este país de la lacra del terrorismo de ETA, un excelente profesional. Y en el caso del señor Bueren, pues para qué contarles, es menos conocido públicamente, pero ha sido estos meses mi unidad de apoyo y le conozco perfectamente, y además una persona que encajó con una, en fin, elegancia el que no le renovase, que ustedes no se pueden ni imaginar. Una persona de una calidad profesional excepcional y personal también. Claro que sí, pero oiga, se dice anteriormente, lo he explicado, es que uno de los criterios es que no se perpetúen las personas en los cargos. Es el criterio del Estatuto del 2007. Y si son muy buenos, que lo son, yo estoy seguro que los que he elegido van a ser igual de buenos que ellos. Y yo necesito en ambas fiscalías un impulso nuevo con mi llegada. Un impulso nuevo, igual que ha ocurrido en circunstancias anteriores. También cuando se nombra al señor Zaragoza se aparta a otro extraordinario fiscal, que se decía que era, vamos, poco menos que el arma perfecta contra el terrorismo de ETA, y que en gran parte lo era, porque, insisto, era otro gran fiscal, y vino el señor Zaragoza y fíjese qué resultado también nos ha dado. Es que las cosas hay que mover además impulsos. Y entonces yo nombro un señor que, fíjense, un señor que lleva en la Audiencia Nacional más de 20 años, que no ha sufrido el desgaste de la jefatura porque de teniente lleva poco, unos pocos años, y que además es el teniente fiscal, es decir, el segundo de a bordo. Pues mayor idea de que quiero una línea de continuidad, pero renovando las personas, que, insisto, no supone de mérito ninguno para las renovadas, sino al revés, que serán utilizadas su capital y su conocimiento y su experiencia. Les aseguro que van a ser utilizadas en otros puestos y en otros cargos, probablemente de mayor trascendencia para el momento actual. Pues díganme ustedes también aquí qué es lo que pueden ver. Y el segundo caso, la unidad de apoyo. Se avecinan, espero y confío, tiempos muy importantes para la Fiscalía en el desarrollo de nuevos planes de organización, estructuración y estrategias. Y ese, precisamente, es el puesto clave para ese desarrollo, porque es mi unidad de apoyo. El propio señor Bueren, y espero que me disculpe por hacer revelar esta confidencia, pero yo creo que al revés, que le enaltece ahí, como les decía, como persona y como señor. El propio señor Bueren me decían, José Manuel, si yo comprendo que esta decisión es muy difícil y además tienes mi apoyo, yo no voy a protestar ni a decirte nada, porque sé que este puesto es de la absoluta confianza del fiscal general. Y, por lo tanto, tú puedes hacer lo que te parezca oportuno, porque tú eres el que vas a tener que cargar con quien esté en este puesto. Y elijo a una persona que, aparte de haber tenido experiencia también como fiscal jefe, concretamente en la provincia de Ciudad Real, también un comportamiento impecable y que no dio lugar a ningún problema, pues miren por dónde estuvo también en su día en la unidad de apoyo y conoce la unidad de apoyo perfectamente. Y es más, tiene amistad íntima personal que he podido yo comprobar con el señor Bueren, el no renovado, igual que le corresponde también el señor Bueren a él. Y ese es el señor que nombro, porque quiero una persona totalmente nueva que se ponga al mando y que no tenga el desgaste que un puesto tan delicado sí que produce. Y aquí hay una cosa también que ha salido en la prensa que me ha herido de verdad profundamente. Y es esto que se dice que yo he nombrado, o he sustituido, mejor dicho, al señor Bueren, porque me lo había impuesto, ordenado así, la señora secretaria de Estado de Justicia, y que lo he comentado yo en mi despacho con otros profesionales. Jamás en la vida a mí me ha ordenado nada la señora secretaria de Estado de Justicia. Por lo tanto, difícilmente puedo haber dicho yo que la secretaria de Estado me imponía ese cambio. Jamás en la vida. Con esa señora he coincidido 3 veces, las 3 veces en actos públicos, y hemos cruzado 4 palabras. Jamás, y que si hay alguien testigo de algo distinto, pues que lo diga, jamás se me ha ordenado por la secretaria de Estado que le sustituya. Pero fíjense, y aquí tienen una prueba ustedes importante, si quieren reflexionar, fíjense qué calidad de información
tenemos. Fíjense sobre qué categoría de informaciones hemos basado toda esta crítica a la actuación de la Fiscalía y a mi persona. Fíjense el detalle. En la información que se habla de esto, se dice, es que eran 5 votos contra 5 y decidió el nombramiento el voto del fiscal general. Oiga usted, pero si es que el Consejo Fiscal no son 5 contra 5, el Consejo Fiscal son 11 y el voto del fiscal general no decide nada. Entre otras cosas porque es que tiene él toda la responsabilidad y toda la capacidad de decisión, no vota. Y en este caso el resultado fue 6 votos a favor de quien yo nombré y 5 votos a favor del señor que solicitaba el continuar en el cargo. Pues eso se dice. Y me molesta, como les decía, especialmente, eso es la prueba de la calidad de información, de la racionalidad, de la madurez que tienen estas. Y me molesta especialmente por el señor Bueren, porque es que además se dice, y esos 5 votos se los daban 2 señores porque eran amigos suyos de toda la vida y otros 3, los miembros de la UPF, porque como no tenía otro candidato, pues se los dieron a él. No, señor. A esos 5 votos el señor Bueren los recibió de grandes profesionales que piensan las cosas y que le votaron porque consideraban que era el mejor candidato. Y se está dando esa información del dime que te digo, hasta esa información. De verdad, insisto, que disculpen ustedes mi indignación, pero es que llevo, como hace poco se publicó en un medio de comunicación, mordiéndome la lengua todos estos días, precisamente por respeto a ustedes y que ustedes conocieran mi versión de los hechos, esperando llegar a tiempo cuando emitan ustedes el juicio sobre todos ellos. Y esa es la cuestión de los nombramientos. El cese del señor Rupert Bernal, estamos en lo mismo, un señor que lleva ya 11 años al frente de esa Fiscalía y que yo considero necesario renovar. Pero es que no le cambio por alguien que vaya a ocultar la corrupción o que vaya a flojear o a flaquear en la lucha contra la corrupción en Murcia. Oiga, miren, pregunten en Murcia, véanlo, se ha publicado también. El nombrado es realmente el impulsor de los procedimientos que hay en Murcia. El nombrado es el señor que está llevando todos los días los procedimientos. Y dice, ¿se va a perder fuerza porque el fiscal que lleva los asuntos ya no esté? Que no, que el que lleva los asuntos es el que he nombrado yo. Y insisto, y pregunten en Murcia si no es un señor que ha sido azote de toda corrupción de unos partidos y de otros. En resumidas cuentas, probablemente, y me va a disculpar, hay otras cosas. Por ejemplo, lo que se dice de respecto del por qué el cese de doña Consuelo Madrigal, yo no lo sé, sinceramente, yo no lo sé. Yo puedo responder de mí, de lo que he vivido. Yo puedo responder de que a mí no me han impuesto nada, ni de momento, y ni creo que lo hagan nunca, y si alguna vez lo hacen, como ya les dije en su día en mi primera comparecencia, pues yo tengo las ideas muy claras, porque por algo yo tengo mi profesión y me vuelvo a mi profesión, y por otra parte la retribución es semejante a la que tengo ahora, luego tampoco estoy aquí en ninguna gabela. Sí que estoy en algo comprometido, y es que yo quiero realmente cambiar el sistema penal de este país, el sistema procesal penal. Se lo he dicho también en la anterior comparecencia. Y respondiendo a alguna pregunta también que me hacía la señora diputada de Podemos, fíjese, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al cual usted sabe muy bien que se ha referido, que establece límites, plazos máximos para la duración de los procedimientos penales, concretamente la fase de instrucción. Yo, ¿cómo voy a decir que no me gusta ese artículo? Si ese artículo da garantías a los ciudadanos, hace que no tengamos que estar sometidos a un procedimiento penal más que un límite determinado, que no existan causas ni pena de banquillo de 4, de 5, de 8, de 10 años. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Otra cosa es que los fiscales tienen que tener los medios suficientes, los fiscales, los jueces del sistema, para cumplir esos plazos. Efectivamente, eso sí que es un tema importante a abordar. Con todo y esto le digo, sabe usted, sabrá, y si no se lo digo yo, que solamente un caso ha prescrito por el artículo 324 y no voy a decir la provincia porque es que no lo recuerdo bien, sinceramente, pero pueden ustedes buscarlo y díganme si no, si ha aparecido en los medios de comunicación muchos casos de corrupción prescritos por este artículo. Pero ahí sí que es lo que les digo, ahí sí que yo tengo un compromiso adquirido con ustedes y ahí sí que lo cumpliré, si puedo, si soy capaz, si tengo fuerza y si me dejan. Y es renovar, cambiar la justicia penal en este país. Y van a tener ustedes ahí, vuelvo a repetir lo que dije en su día, un importantísimo protagonismo y una grandísima responsabilidad histórica, que es adecuar nuestro sistema procesal penal a la modernidad.
Y eso pasa, entre otras cosas, porque el fiscal lleve a cabo la investigación. Y si hay preocupación, miedos, suspicacias, que probablemente también algo habrá detrás de eso, en esta crítica que se hace a la Fiscalía, esta falta de autonomía que se nos atribuye, ustedes van a tener en sus manos cambiar el estatuto fiscal, lo que quieran para garantizar esa autonomía. Ustedes, que son los legisladores. Pero, por favor, que eso y que estas dudas extendidas sobre la Fiscalía que no nos despiste de lo importante, del objetivo, que en este país haya una justicia penal moderna, ágil, que los asuntos de corrupción y el resto se resuelvan en meses, que no tenga que estar ni la sociedad esperando un asunto que se va pudriendo con el tiempo y haciendo un daño tremendo a las instituciones, porque nuestra lentitud y la lentitud de la justicia es un problema, a mi juicio, procesal, es un problema absolutamente estructural. Insisto que se me quedan seguro cosas en el tintero. Mañana la prensa dirá lo que quiera. Ustedes se formarán su opinión con espíritu crítico y también opinarán lo que quieran respecto de mí. Se les ha dado además muchos, van a tener problemas probablemente en algún periódico para sacar titulares. Yo hasta aquí he explicado lo que sé, la noticia que tengo, lo que he hecho, les explico a ustedes con toda lealtad y en fin, y ya solamente pues me someto al juicio de ustedes y al juicio de los ciudadanos que ustedes representan. Muchas gracias. Gracias, señor Maza.